y en medio de la niebla aparece MBD Noticias, edición central, desde la ciudad de Montevideo, aunque ya sin esa niebla que se apoderó de las primeras horas, y con Natalia Nogués en la co-conducción. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien. Acá se aplica el no te veo por la neblina. Es cierto. Bueno, más temprano, capaz que en la primera hora nos pasaba eso. Exacto, sí, esta mañana fue impresionante la niebla o la neblina. Para aquellos que se levantaron tempranito seguramente habrán visto algo similar a estas imágenes preciosas que teníamos para empezar esta edición central. Y que no tienen nada que ver en tanto fenómeno con el humo que afecta a otras zonas del Uruguay, sobre todo el oeste, producto de las quemas de pastizales regionales que hacen que desde varios kilómetros llegue justamente ese fenómeno bien distinto, causado por el hombre, no natural en ese caso, también a una parte del territorio. Pero tenemos varias cosas para compartir, no solamente los temas climáticos, ¿no? Es cierto. Hay otro tipo de conflictos que no tienen que ver con el clima. Y muy vigentes en la agenda, porque se mantiene la tensión entre las autoridades y los sindicatos docentes y los gremios estudiantiles. La jornada comenzó con una ocupación en Montevideo y otra en el interior, en centros de formación en educación, y posteriormente hubo un plenario en el IPA y se planificaron movilizaciones en Rivera en torno a la visita de Robert Silva, el presidente del CODICEN de la ANEP, que justamente hoy tenía previsto estar y está en el norte del país. Bueno, y ayer, mientras era cuestionado por manifestantes en Florida, el presidente Luis Lacalle Pou defendió la denominada transformación educativa impulsada por su gobierno y rechazada por los colectivos y por las asambleas técnico-docentes. En instantes habrá un informe especial sobre los aspectos que generan esta discusión. Claro, porque aparte es un día de retorno en MBD Noticias, pero claro, vamos a dejarlo ahí, dejamos la expectativa. A ver quién nos trae este informe especial. Primero, los títulos. Exacto, muy bien. Con ellos. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es el peor evaluado por la ciudadanía según una encuesta. 7 de cada 10 personas responsabiliza al gobierno por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. El pedido de captura internacional del narco uruguayo Sebastián Marcet, emitido por Paraguay, aporta elementos sobre la operativa ilícita del uruguayo en tierras guaraníes. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicitó el procesamiento de 3 militares por las torturas contra adolescentes y jóvenes en el batallón de 33 en 1975. Las víctimas tenían entre 13 y 25 años. Ministerio de Turismo recibió 230 denuncias por Transhotel y pedirá la clausura preventiva. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, aseguró que la comuna y las empresas hacen un gran esfuerzo por mantener el precio del boleto. ¿Cómo es la red hidrometeorológica y el sistema de tanques que hay en la ciudad de Montevideo? Hoy en la columna de Ambiente. Personas usuarias cuestionan que no se puede utilizar red de Wi-Fi para ver los canales privados en la nueva plataforma de Antel y que deben consumirse datos móviles. Falleció el dibujante y caricaturista uruguayo Fermín Ontú, conocido como Ombú. Decretaron la prisión preventiva para el líder mapuche chileno detenido tras las protestas. Recomendaciones para el fin de semana. Un libro sobre Cacho de la Cruz, el ballet Raimonda en el Sodre y la presentación de Susana Baca en el Solís. Y además de TV Ciudad, Uniradio 107.7 FM para Montevideo y área metropolitana, que también emite en vivo esta edición informativa. Que también lo pueden escuchar a través de uniradio.edu.uy. Salimos de los estudios, ¿te parece, Natalia? Vamos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Martín, ¿dónde andás? Natalia, Martín, un gusto saludarlos. Bueno, como decían ustedes en títulos, semanas de intensas movilizaciones por parte de los gremios estudiantiles. Estamos aquí en la explanada del IPA, el Instituto de Profesores, donde, bueno, en estos momentos se está llevando a cabo un paro activo. Es el cuarto desalojo que sufren los estudiantes en un par de semanas. Esto si le sumamos un quinto desalojo si tomamos en cuenta la ocupación histórica que hicieron los docentes el pasado lunes. El de hoy fue el que se hizo más rápido a nivel de tiempo, duró alrededor de media hora, fue sobre las 10 de la mañana y a los 30 minutos fueron desalojados. Se prevén nuevas movilizaciones que a partir del lunes estarán tomando aquí en Asamblea, y en un ratito le vamos a estar contando en qué consiste también estos paros activos que tanto desde el IPA como en Magisterio vienen llevando adelante, preocupados también por las declaraciones del presidente en la jornada de ayer en Florida. Todo esto estaremos ampliando en un ratito. Y nuestra campaña de expectativa, no sin antes agradecerle a Martín, llega a su final.
Porque la tenemos pronta para hablarnos de reforma educativa. Bienvenida, Julieta. Muchas gracias. ¿Cómo los extrañé? Esa es la realidad, los extrañé un montón. Y nosotros a vos. Los extrañé un montón. Estoy muy contenta de volver y vamos a volver hablando de uno de los temas del día, uno de los temas de la semana, que es la reforma educativa que plantea el gobierno, que está impulsando la ANEP y que tiene muchas críticas por parte de docentes, de estudiantes, pero también de actores importantes de la educación nacional. Vamos a ver cuáles son las estrategias que tiene el gobierno para llevar adelante esta reforma educativa y también cuáles son las principales críticas, y nos vamos a meter de lleno en el marco curricular nacional, este planteo que está haciendo la ANEP para la modificación de los programas, en concreto de lo que estudian los estudiantes en inicial, primaria y educación media. Así que con todo eso los espero en unos minutitos nada más. Gracias, Julieta. Desde la oposición se sigue hablando del otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Y se siguen diciendo cosas. Secreto. No es secreto. Pero tampoco es habitual que una persona, en este caso un defensor legal, acuda al ministerio a preguntar cuándo sale tal o cual valija diplomática. Además de que eso me parece un caso grave, muy grave, el tema del narcotráfico tiene varias caras y no tenemos que, por un caso que es muy grave, dejar de hablar de todo el problema. Lo dijo recién Julieta cuando presentó el que va a ser su informe, como lo dijimos en la portada, el primer contenido compartido hoy en el arranque de MBD Noticias. El conflicto en el marco de la educación o alguna de sus ramas, en realidad, sobre todo formación en educación, sigue estando latente, Natalia. Por eso vamos nuevamente al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que está allí en el IPA. Gracias, Natalia. Bueno, les comentábamos hoy, se dio en horas de la mañana el cuarto desalojo de ocupación aquí en el IPA. Bueno, se están analizando nuevas movilizaciones. Estamos con Facundo Méndez, él es integrante, militante del CEIPA, para que nos cuente un poco de esta jornada y en particular también del significado de los paros activos. Facundo, un gusto saludarte. Contanos cómo fue la mañana de hoy, nueva ocupación, la cuarta, quinta si tomamos en cuenta el episodio que pasó el pasado lunes con los docentes, que fue también histórico, de ocupación. ¿Cómo lo vivieron en esta jornada? Bueno, primero que nada, buenas noches, gracias por el espacio. Se está viniendo dando una semana y media ya, casi 2 semanas de conflicto, de ocupaciones y de distintas medidas de lucha. Como dijiste tú, el pasado lunes ocurrió un hecho histórico con la ocupación de los docentes, primera ocupación de los docentes acá en el IPA. Y bueno, en el día de hoy convocamos una nueva ocupación, la cual fue desalojada cerca del mediodía. Y bueno, después de esa ocupación, de ese desalojo, continuamos con un paro activo como venimos haciendo todas en las anteriores ocupaciones. ¿Hay algún tipo de respuesta de las autoridades, las ocupaciones en sí? No. Como elemento de lucha, ¿no? Sí, o sea, claramente las autoridades están al tanto de esto, pero no hay una respuesta así como contundente, digamos. Simplemente las autoridades del centro de estudiantes, del centro de estudios, perdón, vienen, cumplen con el protocolo de ocupación y de desalojo y luego vuelven a sus casas y es como todo el contacto que se está teniendo. Y de las autoridades más arriba, digamos, de CFE y demás, y Codicen, el contacto que tuvimos fue el viernes pasado, donde hubo una mesa de diálogo, en la cual claramente no hubo un diálogo, sino simplemente fue un espacio en donde nos plantearon más de sus posturas y no se plantearon dispuestos a escucharnos. Y bueno, por eso continuamos con estas medidas. Y el paro activo, la razón que tiene de ser es continuar con una medida de lucha, continuar visualizando las reivindicaciones del centro de estudiantes, desde otro lado reivindicando la cultura, reivindicando la música, reivindicando la alegría. ¿Qué pasa en un paro activo, por ejemplo, para el televidente que... Bien, nosotros en el paro activo, justamente la gracia del paro activo es que hayan distintas actividades, charlas formativas, zapadas de música, actividades en la fachada del instituto, en este caso de acá en la vereda, que demuestran una cierta continuidad del conflicto, una presencia del conflicto, una presencia del centro de estudiantes en el instituto y permitir visualizar cuál es el conflicto, que la gente se arrime, charlar, conversar porque estamos acá y de esa forma seguir el conflicto desde otro lugar.
No se descarta una nueva ocupación. El próximo lunes se va a haber una asamblea que se van a definir qué tipo de medidas y si se pueden intensificar de alguna forma. Exactamente, nosotros ahora estamos en un plenario en donde se está definiendo cómo vamos a llegar a este lunes. Y, en un principio el lunes va a haber un paro activo y el lunes va a haber una asamblea muy importante en donde, como vos decís, vamos a definir cómo se va a seguir con este conflicto. Claramente nosotros no somos los únicos, hay centros de estudiantes de formación en educación en todo el país en conflicto, que estamos en coordinación continua y la idea es trabajar en conjunto, manteniendo el mismo conflicto junto con los docentes. Facundo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, compañeros, así está la cosa por aquí en el IPA. El próximo lunes va a ser una jornada entonces donde va a haber algunas definiciones importantes de cara a cómo sigue parados los gremios de la educación y docentes en torno a la reforma educativa. Les contamos que desde el Centro de Estudiantes de Magisterio, hablando de estos temas, le dijeron a MBD Noticias, edición central, que en ningún momento ayer en las manifestaciones que hubo en Florida se insultó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Lamentamos que se haya puesto foco en lo que cantamos y no en lo que reivindicamos, señalaron desde el gremio. El acto por la conmemoración de un nuevo aniversario de la independencia celebrado en Florida contó con decenas de manifestantes, entre ellos gremios de la educación. Las cámaras de los medios presentes registraron la reacción del presidente Lacalle Pou ante los cánticos que provenían de los grupos. Estos son profesores, ¿no? Y están diciendo Desde el Centro de Estudiantes de Magisterio, Clara Perendones afirma que nunca se utilizaron esos calificativos y que fueron desvirtuadas sus reivindicaciones, sacando de foco la verdadera discusión de su presencia en el acto. Nos parece como un poco triste, por decirlo de alguna manera, que el foco de lo que fue la jornada de ayer se esté haciendo en función de qué le dijeron al presidente, y no en preguntarse por qué los y las estudiantes de formación en educación se movilizaron hasta Florida para hacer sus reclamos. La realidad es que el presidente ha apoyado de forma pública esta transformación educativa que se quiere hacer, que se quiere empezar a implementar a partir de marzo del año que viene. Y bueno, nosotros lo que queremos un poco denunciar es eso. Perendones aclaró que los cánticos ya llevan un tiempo dentro del cancionero estudiantil y en ningún momento se insultó al presidente. Y no, en ningún momento fue insultado el presidente. Le dicen hijo de yuta. Hijo de yuta, sí. Bueno, porque esa es nuestra forma de ver a la policía, a la yuta, que es lo que dice ese cántico. Bueno, un poco para nosotros la policía es un símbolo de represión, porque en todo lo que tiene que ver con las luchas sociales la policía ha jugado un peso muy negativo. sos un hijo de yuta, te tenés que ir. Te puso el fondo, Cuquitotón. A vos te puso el fondo. Estos son los profesores. En algún momento lo vamos a dejar de hacer, porque esta transformación educativa lo que quiere es justamente es quitar el título de docente y dejar de darle el reconocimiento real y la palabra docente al título de docente. Otro asunto, la Intendencia de Montevideo está monitoreando la situación del sistema de transporte capitalino ante una eventual baja del precio de los combustibles. Sí, según la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, la pandemia produjo una caída de 80% en la venta de boletos, lo que justamente configura una cifra muy superior, por ejemplo, a la de la baja de la crisis del año 2002 y lleva a que se deban evaluar muchos factores. Estamos monitoreando todo el tiempo, estamos haciendo un gran esfuerzo, todos los participantes del sistema de transporte, porque la demanda no volvió a ser lo que era antes de la pandemia y por lo tanto esa diferencia la estamos poniendo nosotros para mantener el precio del boleto, ¿verdad? Así que es un tema mucho más complejo que un solo factor. Vamos a ver. ¿Ahora se mantendría entonces el precio? Con los elementos que tengo hoy, pero estamos vigilándolo todo el tiempo porque el sistema de transporte pasó por una crisis histórica, bajó 80% o más la demanda. La crisis anterior había sido en el 2002, que había bajado un 10, un 20%, ahora bajó el 80% y no se recuperó a lo que era el transporte prepandemia. Por lo tanto, estamos todos los actores conversando totalmente. Les contamos, cambiando de tema, que el municipio G comenzó tareas de limpieza en el terreno del barrio Peñarol, en el que fueron halladas 3 personas asesinadas hace bien poco, durante esta semana.
En el marco del plan ABC de la Intendencia de Montevideo, participantes del programa Jornales Solidarios llevan adelante las tareas en una zona de cañaverales. Y dijo la alcaldesa Leticia de Torres que esta es una señal para las y los vecinos que están reclamando seguridad justamente. Empezamos hoy a limpiar estos terrenos. Hace unos días aparecieron 3 muertos en este terreno. En la zona de Peñarol fue uno de los lugares hace unos meses también donde pasaron un montón de situaciones vinculadas a la violencia y algunas muertes. Y bueno, en realidad nosotros hace 2 meses mantuvimos una reunión con parte del directorio de AFE justamente porque estos terrenos le pertenecen y solicitamos como la limpieza de estos terrenos con, obviamente, poniendo la maquinaria como apoyo a la gente, que no teníamos problema en colaborar porque sabemos que es un terreno muy extenso. Y bueno, y al no tener respuesta definimos hoy empezar a intervenir en el terreno. La idea es limpiarlo, obviamente también después hay un mañana que hay que resolver, ¿no? Que estos terrenos, o sea, son cañaverales que sabemos que se cortan las cañas y al tiempo crecen, digamos, hay que encontrarle después una respuesta para ver qué se hace con todo esto, ¿no? Y ahí la pelota la tiene también AFE. La preocupación de los vecinos es que qué proyecto hay de AFE con estos terrenos, habiendo tantas necesidades de plan de vivienda, ya sea que sean cedidas al plan de vivienda de tierras o darle uso a la tierra. Son muchos el que hay acá y no hay mantenimiento. O sea, no hay un proyecto de nada, y la limpieza es interminable. Es un espacio que en un principio eran lo que eran las canchas del polo que había antes, todo propiedad de AFE, que AFE no le ha tomado, se cedieron algunos espacios para cooperativas de vivienda hasta allí, pero todo este espacio no sabemos qué proyectos hay acá. En realidad lo que preocupa es que haya futuro. Es tiempo, son días de muchas encuestas, muchos sondeos de opinión pública con anclaje en asuntos políticos. Bueno, por eso tenemos a nuestro compañero Diego Martini que nos va a traer la información más fresquita sobre este tema. Diego, bienvenido. Nati, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Así es tiempo de muchas encuestas, pero vamos a meternos en una en particular que tiene que ver con un sondeo que se hizo del 28 de julio al 15 de agosto por parte de Nómade Consultores. ¿Y qué particularidad tiene esto? Bueno, es que es una encuesta que se hace online y que es autoadministrada por quien la realiza, es decir, es de forma dependiente, digamos, de quien accede a realizar esta encuesta. Y en este plazo que les decía, se hizo una encuesta con 825 personas que se autodenominaron en distintas etapas para responder algunas preguntas. Y empecemos por la primera placa, que tiene que ver con la aprobación del presidente Luis Lacalle Pou de su gestión a 2 años y medio de haber asumido el gobierno. Para hacerlo bastante gráfico, un 40,7% aprueba su gestión, un 43,8% la desaprueba y un 14% no aprueba ni desaprueba. Esto fue medido en distintas etapas, ¿no? Es decir, por edad, por sexo, por región, por nivel educativo. Y si nos ponemos a ver por edad, por ejemplo, cuando crece la edad en esta respuesta es cuando se da mayor aprobación para el presidente de la República, porque además también, y ese es un dato, entre los varones, entre los hombres que contestaron, también el nivel de aprobación del presidente de la República es mayor. 4 de cada 10 personas es lo que representa esta gráfica, 40,7% aprueba la gestión de Lacalle Pou como presidente de la República, mientras que 4 de cada 10, 43,8%, la desaprueba. Entre los varones es, como decíamos, donde recibe el mayor grado de aprobación, un 42,8% contestó que aprueba su gestión, y cuando aumenta la edad, como decíamos, se va registrando mayor aumento. De 60 años a más es donde hay mayor nivel de aprobación, con un 45,3% de aprobación, y entre los jóvenes, entre la etapa entre el rango de edad, que va de los 18 a los 34 años, es apenas un 35,8%, es decir, ahí termina bajando el nivel de aprobación del presidente. Y si segmentamos por región, es en Montevideo donde los niveles de desaprobación son mayores, porque se registra que 5 de cada 10 personas, 46,10 son quienes desaprueban la gestión del presidente, frente a un 4 de cada 10 personas, es decir, un 42,3 de quienes residen en el interior. Pero se hicieron otras consultas más y pasemos a la siguiente placa, que respondió a la pregunta en relación al Frente Amplio como oposición.
¿aprobás o desaprobás la actuación en lo que va de este periodo de gobierno? Y esto responde a la pregunta de, bueno, ¿qué ves en cuanto al rol que cumple el Frente Amplio hoy como oposición después de haber salido del gobierno, después de estar 3 periodos? El 28,8% aprueba este rol opositor del Frente Amplio, el 44,3% lo desaprueba y el 22,1% no aprueba ni desaprueba. Más de 4 de cada 10, desaprueba al Frente Amplio, como veíamos recién, como oposición. Y si segmentamos por zona de residencia, hay un pequeño punto porcentual de diferencia entre quienes viven en Montevideo y en el interior, ya que 43,6% de quienes viven en Montevideo terminan desaprobando la gestión del Frente Amplio al rol de oposición y un 44,7%, bastante parecido, de quienes viven en el interior del país desaprueban esta gestión del Frente Amplio. Y en cuanto al rango etario, lo que dice la encuesta es que los más altos niveles de desaprobación se dan entre las personas más adultas, de 60 años o más, donde un 47,6% es que termina desaprobando la gestión del Frente Amplio como oposición. Pasemos a una placa más que tiene que ver con las figuras políticas del gobierno y qué aprobación o desaprobación hacen esas 825 personas que respondieron. Les nombro a las 10 personas que están evaluadas y lo digo en orden de aprobación. Daniel Salinas, el ministro de Salud Pública, Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, el hombre cercano al presidente de la República, el único que no está al frente de una cartera que aparece en esta encuesta. Azucena Arbeleche, la ministra de Economía y Finanzas, Javier García, el ministro de Defensa, Pablo Mieres, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, Pablo da Silveira, ministro de Educación, Luis Alberto Heber, ministro del Interior, Francisco Bustillo, el canciller, y por último, Adrián Peña, ministro de Ambiente. Pero ¿qué vemos acá? Para hacerlo bien gráfico, el mejor ministro, el que tiene mejor nivel de aprobación, digamos, es Daniel Salinas, con un 53,9%, y esto en base a lo que marca este sondeo tiene que ver mucho con lo que fue su participación y su exposición de acuerdo a lo que fue la pandemia. De hecho, la encuesta también consulta qué valor se le da al gobierno en la gestión de la pandemia, y es bueno ese número. Pero en cuanto a la desaprobación, el ministro Heber es el ministro peor puntuado, digamos, porque tiene un nivel de desaprobación del 52,8%. Así que ahí vemos como las dos caras, ¿no? El que tiene mayor aprobación y el que tiene mayor desaprobación. Le sigue, como decíamos, a Daniel Salinas en cuanto a nivel de aprobación el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, un prominente candidato también a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Le sigue con un 40,7% Álvaro Delgado y, como decíamos, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es el que tiene el mayor porcentaje de desaprobación, y también está el ministro de Cultura, Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en ese porcentaje de desaprobación. 52,8%, como veíamos, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Luego le sigue con 42% el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y con 41% el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y pasemos a la última placa, que es otra consulta que se hace, que tiene que ver con el nivel de aprobación de la gestión de Carolina Cose al frente de la Intendencia de Montevideo, con un 46,1% de aprobación y con un 27,3% de desaprobación, que cierra además con un 21,9% de personas que no aprueba ni desaprueba. Entre quienes residen en Montevideo, es decir, aquellos que evalúan la gestión de Cose, que además viven acá en la capital, casi 5 de cada 10 personas son los que terminan aprobando la gestión de Cose, y entre las personas de 35 a 59 años y de 60 o más es donde se concentran los mayores niveles de aprobación, con un 50,7 y un 50,5 respectivamente. Esos son entonces algunos de los datos que da esta encuesta de Nómade Consultores, que recordemos se hizo a 825 personas entre el 28 de julio y el 15 de agosto, nomás ahora en este plazo, y que respondió a, entre otras consultas, principalmente cómo fue la gestión del gobierno en lo que les decía, en base a la pandemia, que fueron buenos números, pero después se da la aprobación del presidente de la calle, que ya lo vimos, la aprobación o desaprobación de algunas de sus figuras de gobierno, la aprobación o desaprobación del rol del Frente Amplio como oposición, y lo último es esto de la aprobación de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose.
Muchas gracias, Diego, por el informe. Ahora cambiamos de tema. Les contamos que el pedido de captura internacional de Marcet, emitido por Paraguay, aporta elementos sobre la operativa ilícita de Marcet en ese territorio. Entre los detalles que aparecen en el documento se consigna que el narcotraficante articulaba con bandas criminales paraguayas y bolivianas para enviar cocaína a Europa y África. El pedido de captura internacional con fines de extradición emitido por Paraguay sobre el narcotraficante Sebastián Marcet data del 1 de marzo del 2022. El expediente establece que durante el periodo de tiempo comprendido entre el inicio del año 2020 y el transcurso del 2021, varias organizaciones criminales concretaron actividades de tráfico internacional de cargas de cocaína, también el lavado de los activos obtenidos en consecuencia mediante la constitución y adquisición de empresas destinadas para ese fin. Marcet, según el documento, ingresó por primera vez al territorio paraguayo el 15 de mayo del 2018 con el objetivo de montar su actividad ilícita de tráfico internacional de drogas, apoyándose para la misma con grupos criminales locales y bolivianos. El expediente aporta la información de un segundo ingreso al Paraguay de Marcet, con presunta documentación falsa, en agosto del 2019, y su definitiva erradicación en Asunción con esposa e hijos en octubre del mismo año. Sebastián Marcet autoconstruyó la figura de empresario de artes y espectáculos, dedicado a la supuesta organización de eventos y conciertos, y a tal fin utilizó medios de prensa informales en el extranjero para construir una puesta en escena acerca de su aparente actividad lícita. Para ejecutar dichas actividades ilícitas, el uruguayo concretó con organizaciones criminales de países productores, entre ellos Bolivia, la provisión de cargas de cocaína las cuales trasladaba al Paraguay vía aérea. Tras el acopio, Marcet iniciaba los trámites para su remisión al extranjero, principalmente mediante la utilización de rutas fluviales y marítimas, para cuyo efecto empleaba logísticas y contenedores de empresas lícitas ocultas dentro de mercaderías legales. Y el ex subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, dijo en MBD Noticias que los mayores errores en la entrega del pasaporte a Marcet ocurrieron en el Ministerio del Interior. El jerarca del anterior gobierno Frente Amplista dijo también que no es habitual que un abogado concurra a Cancillería para preguntar cuándo sale una valija diplomática. Yo creo que las mayores disfuncionalidades, por decirlo de alguna manera, están en el Ministerio del Interior. Ahora, ¿es habitual que una persona, en este caso un abogado como Balbi Valle, consulte sobre el tránsito de la valija diplomática? Existe un cronograma en el Ministerio de los Exteriores, un cronograma de envío de valijas diplomáticas, bueno, en los distintos países donde Uruguay tiene representaciones diplomáticas. No es secreto, no es secreto. Pero tampoco es habitual que una persona, en este caso un defensor legal, acuda al ministerio a preguntar cuándo sale tal o cual valija diplomática, ¿no? Y menos habitual es aún que, quien evacúe esa consulta, sea la segunda jerarquía del ministerio, ¿no? ¿A usted le pasó algo así? ¿Le pidieron, hablando de que estuvo en el mismo lugar de Carolina H., recibió consultas de este tipo? Nunca. Sinceramente nunca. 7 de cada 10 personas responsabilizan al gobierno por la entrega del pasaporte a Marcet, según un estudio, en este caso hecho por la Usina de Percepción Ciudadana, entre el 18 y el 22 de agosto. El sondeo fue realizado antes de la interpelación a los ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber. Es cierto, pasamos a asuntos vinculados a las telecomunicaciones, porque los contenidos adquiridos por Antel a los canales 4, 10 y 12 únicamente se podrán ver a través de redes móviles. La decisión de la Telefónica Estatal excluye a los servicios de Wi-Fi, lo que generó algunas quejas en redes sociales. Ayer de noche, el expresidente de Plan Ceibal, Miguel Brechner, publicó un tuit afirmando que había instalado la nueva versión de Antel TV a través de la cual se accede a dichos contenidos para ver los canales abiertos. Entonces, agregó, me dice que debo apagar el Wi-Fi de Antel y usar mis datos móviles. A continuación, preguntó si esto era correcto y arrobó a las cuentas de Antel y de Gabriel Gurméndez, el presidente del ente. Minutos después, desde la cuenta de Antel le respondieron que efectivamente así funcionaba el servicio y más tarde, Gurméndez también le contestó a través de un emoji.
Brechner y otras personas cuestionaron este criterio. El expresidente de Ceibal dijo entender que sea un servicio para personas usuarias de celulares Antel, pero no que le impidan usar su conexión de Wi-Fi siendo de la misma empresa y que por ende le obligan a usar los datos móviles. Este último punto puso en discusión si es o no correcto afirmar que se trata de un servicio sin costo, ya que no existen planes ilimitados y los productos televisivos generan un consumo de datos significativo. A cambio de ofrecer en exclusiva los contenidos de los canales privados por esta vía, Antel pagará $83.834 mensuales masiva a cada empresa. Es decir, que cada canal embolsará $1.200.000 anuales por un contrato de no menos de 3 años. Al cabo de ese periodo, la Telefónica Estatal habrá pagado casi $11 millones masiva. El acuerdo con los canales 4, 10 y 12 establece expresamente que Antel se reserva el derecho de definir si le cobra o no a las personas usuarias por los contenidos que emitirá. Y ahora volvemos a la agenda educativa, pero en formato informe. Sí, por eso ahora sí recibimos para el desarrollo de este informe a Julieta Núñez Tomás. Muchas gracias, compañeros. Como decíamos al principio, este es un tema que ha estado muy presente desde ya hace varios días, pero que en realidad es un tema que se viene arrastrando desde hace tiempo ya, porque no es novedoso, no es una reforma que no se esperaban los actores de la educación, es una reforma que ya había planteado en su momento las nuevas autoridades de la Administración Nacional de la Educación Pública en 2020, cuando plantearon el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, ya allí encontraban las principales claves de esta reforma educativa que llamaron transformación educativa. En la presentación de este plan, el presidente del CODICEN, Robert Silva, dijo que las reformas anteriores habían sido eso, simplemente reformas y no transformación, y que por eso no habían sido efectivas. También dijo que esta reforma se iba a llevar adelante, esta transformación educativa se iba a llevar adelante en un marco de diálogo con todos los actores educativos que intervienen en los procesos de la educación pública, en los procesos de enseñanza de nuestro país. 2 años después de esas palabras, más o menos 2 años después, ambos conceptos están en jaque de alguna manera porque, bueno, reciben duras críticas, tanto en la efectividad que puedan tener estas medidas planteadas por el gobierno para modificar la educación, como por la generación de diálogos que, bueno, promuevan los consensos, que es lo que está faltando en este momento para la reforma educativa. Hace 2 años, como decías, venimos escuchando hablar de esta transformación educativa y en los últimos meses, particularmente en los últimos días, se han intensificado los conflictos que tienen como base eso, ¿no? El reclamo o el rechazo a esta transformación. ¿Cuáles son los principales puntos que se plantean? Bueno, hay 3 puntos principales, o por lo menos de los que se plantearon inicialmente en el Plan de Desarrollo Educativo, hay 3 que en este momento se están discutiendo un poco más. El primero tiene que ver con la reforma curricular, la modificación de los aprendizajes y de los programas de la educación inicial, primaria y media. Esto está generando ya la propuesta del marco curricular nacional, que vamos a compartir ahora en unos minutos nada más, un poquito más en profundidad de qué va ese documento. Ya está generando críticas de varios actores. Por ejemplo, en una nota del periodista Iván Fernández para Brecha habla Pablo Martínez, que es el titular del Observatorio del Derecho a la Educación de la UDELAR, y señala que la ANEP está equivocada en centrar el foco en el marco curricular nacional, en la reforma curricular. Dice que no es esto lo que genera la desvinculación de los estudiantes, que es la mayor preocupación de la ANEP, sino la modificación de las relaciones educativas, y que eso no se da por medio de una reforma curricular. Hay otras voces que están siendo muy críticas con esto. Por ejemplo, las rechazaron las ATD docentes cuando les llegó el documento inicial del marco curricular nacional por varias razones. Otro de los puntos que mencionábamos también al inicio de este informativo tiene que ver con la formación docente. Esto está muy en debate en este momento. Es un reclamo histórico de los formadores en educación que están pidiendo modificaciones en este sentido. Lo que plantea el proyecto de transformación educativa es un cambio en la política, una nueva política nacional docente que recoge el reclamo de darle carácter universitario a la formación de educadores en educación justamente, pero también modificaciones en los saberes y habilidades.
Por otro lado, otro punto de los que están en discusión tiene que ver con el presupuesto, porque muchos actores plantean que en este contexto de recorte en el gasto por estudiante por parte de la educación pública, no se puede implementar una reforma educativa de este carácter. Vamos a ver ahora en un tape que vamos a compartir, en una parte de un informe, de qué va esta modificación curricular que hablábamos que se presentó a partir de la ANEP con el Marco Curricular Nacional, con este documento. El punto más debatido de la transformación educativa impulsada por la ANEP es el Marco Curricular Nacional. El documento plantea que su función es modificar el sistema actual, que no está resultando acogedor ni está acompañando el trayecto educativo de sus estudiantes y que no logra desarrollar los saberes esperados para seguir aprendiendo. Con ese propósito es que, en medio de fuertes críticas por parte de los docentes, pretende realizar modificaciones de raíz y sin maquillaje conceptual, según expresa el mismo documento. La propuesta señala que la columna vertebral de la transformación es el aprendizaje por competencias, aunque asume que no es algo novedoso y apunta que ya se aplica en diferentes espacios educativos. También reafirma que los contenidos, base actual del sistema educativo, seguirán estando presentes, pero en función de las competencias. El Marco Curricular Nacional presenta 10 competencias generales que guiarán el proceso educativo, 6 bajo la órbita del pensamiento y la comunicación y 4 bajo la órbita del relacionamiento y la acción. Las 10 competencias son comunicación, pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento computacional, metacognitiva, intrapersonal, iniciativa y orientación a la acción, relación con los otros y ciudadanía local, global y digital. Ahora centremos la mirada, Julieta, en formación en educación. ¿Qué establece la reforma para esa rama en particular? Bueno, como decíamos, recoge este reclamo que en realidad vienen teniendo tanto estudiantes como docentes de la formación en educación vinculado a la profesionalización de la carrera educativa. Sin embargo, tanto docentes como estudiantes están siendo muy críticos en el camino elegido por el gobierno para esto, porque señalan, y ya vamos a escuchar ahora en unos minutitos nomás su propia voz, señalan que no se dejó de lado la idea de la universidad de la educación, este reclamo que venía hace bastante tiempo ya mencionándose en los ámbitos de la discusión de la formación en educación, y sí se le da un carácter universitario, pero que no tendría, o no por lo menos no satisface completamente las necesidades y el pedido de profesionalización que piden los estudiantes y los formadores en educación. Así que esa es una de las vías de camino. Pero además, cuando se planteó la modificación vinculada a la currícula también y a los saberes, a cómo se organizaría este cambio, que requiere obviamente una modificación bastante profunda, bastante compleja, que tiene que ver, por ejemplo, en los momentos educativos, porque hasta ahora la formación en educación venía siendo en los institutos anual y tendría que pasar a una educación semestral, como se da en la universidad. Bueno, eso está generando ya varios problemas y está generando críticas fuertes. De hecho, nos mencionaban hoy desde el Sindicato de Docentes de Formación en Educación que cuando se presentó este documento de modificaciones, al siguiente día, en las primeras jornadas de discusión de esta reforma, 20 institutos rechazaron de plano la reforma que se estaba planteando y nos mencionaban lo que estábamos viendo y escuchando hace unos minutos nomás, que hasta ayer había 27 institutos de 32 que hay a nivel nacional, 27 institutos movilizados en contra de la reforma educativa en lo que tiene que ver con formación en educación. Vamos a escuchar ahora las palabras de Cecilia Klein, ella es secretaria general del Sindicato de Docentes en Formación en Educación, que nos comenta, bueno, si es posible implementar una reforma de estas características como quiere llevar adelante el gobierno sin tener el apoyo de docentes y estudiantes. Yo creo que es irreal y nosotros lo hemos manifestado, lo manifestamos en la última bipartita el miércoles pasado que tuvimos con Codicen. Hay muchísimos aspectos que el CFE no está pronto para realizar. No hay reglamento de pasaje de curso, no hay ordenanza de grado, no hay malla curricular. Realmente si el gobierno continúa con esta idea de implantarla sin escuchar a docentes y estudiantes, es por una cuestión de capricho más de que realidad o de necesidad pedagógica. Nosotros insistimos con esa idea, que estos son tiempos políticos y no pedagógicos. Por eso insistimos una y otra vez la necesidad de una mesa de diálogo, tanto estudiantes como docentes. Repetimos, no estamos en contra de una reforma, pero sí de tomarnos el 2023 para estudiar, analizar, discutir y pensar para el 2024 el cambio que la formación en educación necesita. Nosotros venimos trabajando en esta reforma, en una reforma de hace mucho tiempo, el plan que tenemos vigente desde el 2008,
tanto estudiantes como docentes entendemos que hay que cambiar aspectos, pero justamente hay algo que decía el presidente del CFE, pero que no es real, esta reforma no toma esos aspectos que venían trabajando las salas a nivel nacional. Acá nos hablan de títulos universitarios, pero son títulos vacíos porque al no crearse la institucionalidad, en realidad lo que hacen es llenar nomás con la idea de título universitario, pero no está todo el resto de lo que es la institución como tal para poder darle al estudiante y al docente el carácter universitario. Ahora vamos a cambiar de tema porque el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicitó el procesamiento de los militares Héctor Rombis, Juan Alves y Moacir Leites por torturas contra adolescentes y jóvenes en el batallón de 33 en 1975. Las víctimas entonces tenían entre 13 y 25 años. El fiscal también pidió seguir la indagatoria en pieza separada con otros 3 militares, Pedro Busó, José María Alete y Wellington Sarli. Les contamos que mañana sábado se va a realizar la segunda jornada uruguaya de reflexión sobre la eutanasia organizada por la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica y Medicina Psicosocial. Se analizará el rol de las y los psicólogos en el proyecto de ley de eutanasia que se propone legalizar. La especialista colombiana Victoria Benavides participará del encuentro que se realizará por Zoom entre las 10 y las 12 horas. Lo que nosotros queremos reflexionar es qué pasa con la salud mental, o sea, qué lugar tiene la salud mental en esta ley, que en realidad no aparece, pero nos parece muy importante que esté presente, no solamente por el paciente, que es muy importante poder hacer una buena valoración de su sufrimiento y de su situación emocional frente a esta solicitud, sino que además también que sea parte de apoyo a la familia, apoyo a los equipos médicos que están también, quizás recibieron la solicitud ellos, porque lo que ha pasado también que a veces es la psicóloga que recibe la solicitud. Entonces, en realidad consideramos esencial que haya un equipo interdisciplinario para poder abordar este tipo de situaciones. Por eso queremos que la colega colombiana, que es psicóloga paliativista, nos cuente la experiencia. Y como todos los viernes tenemos la columna vinculada a datos que surgen de la Intendencia de Montevideo con respecto al ambiente y hoy vamos, entre otras cosas, a prestarle atención a lo que pasa abajo del lugar en el que estamos pisando. Opa. Bueno, Micaela Rodríguez, bienvenida. ¿Qué pasa abajo de donde estamos pisando? Bueno, como decía Martín, hoy vamos a hablar sobre la red hidrometeorológica y los sistemas de tanques que hay en la ciudad de Montevideo. Montevideo cuenta con 6 tanques de amortiguación de lluvias que forman parte del sistema de drenaje para evitar inundaciones. El objetivo principal de esta red es poseer insumos que permitan monitorear el comportamiento de la red de saneamiento y drenaje de la ciudad ante episodios de lluvia. Está compuesta esta red por 18 equipos entre pluviómetros y estaciones meteorológicas ubicadas en distintos puntos de la ciudad y el procesamiento de datos se hace de forma bimestral por el Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo. En el observatorio, los datos también se pueden observar en tiempo real y sin procesamiento previo y se obtienen de los equipos de medición de lluvia con transmisión remota de la red. ¿Y cómo se previenen las inundaciones? Bueno, la Intendencia de Montevideo posee distintos mecanismos que le permiten prever eventos de caudal excesivo como son las inundaciones. Uno de ellos justamente son los tanques de amortiguación. Estos tanques de amortiguación de lluvias cumplen la función de captar el caudal excesivo de agua en caso de lluvias fuertes y evitar inundaciones en zonas afectadas por esta problemática. Los mismos cumplen esta función y son estructuras cuyo diseño acumula el agua de lluvia y se vacían de forma controlada luego de transcurrido el pico de tormentas, estas lluvias intensas. En esta ciudad, en Montevideo, existen 6 tanques y se está construyendo uno nuevo ubicado debajo de la Plaza de Lionel Vera en Avenida Ramón Anador entre Navarra y Maipú. Los otros están ubicados en Giacomo Matteotti, que es una plaza, la Plaza Exterminal Goes, en el Espacio Libre Teresa de Calcuta, así como en Joaquín Requena y Antonio Machado, Cufre entre Garibaldi y Gorriti y en la Avenida Rivera, esquina Solano López. El nivel de los tanques se puede visualizar en el observatorio.
Vamos a pasar ahora en pantalla a los gráficos donde podemos observar el efecto de una amortiguación propiamente dicha. Vemos en rojo el hidrograma de ingreso de caudal a la estructura de control, mientras que en color azul podemos ver el hidrograma de salida de caudal de dicha estructura. Así es que se disminuyen las sobrecargas de las tuberías del alcantarillado existente y se permite la conducción de estas aguas hacia su disposición final, minimizando la posibilidad de ocurrencia de inundación en nuestra ciudad. Este sistema de tanques es el que permite e impide que Montevideo sienta el impacto de las inundaciones ante eventos climáticos de gran intensidad como estamos viviendo los últimos años. Para cerrar, Micaela, ¿cómo está cambiando de tema la recolección de residuos en esta semana especial que tuvo un feriado no laborable ayer, hace pocas horas? Exactamente, vamos a pasar para cerrar el informe de hoy al estado de recolección de residuos. En primer lugar, vamos a recordar los colores en este mapa de calor que siempre hemos visualizado en las ediciones anteriores. Recuerden que podemos ver en verde los contenedores que han sido levantados en un plazo de 1 o 2 días, en amarillo hasta 3 días, en naranja 4 días, en rojo 5 días y en negro más de 6 días. Los datos procesados muestran una baja en el estado de recolección el día viernes con cantidad de contenedores en color verde, es decir, en menos de 2 días comparado con viernes anteriores, y esto se debe principalmente a, como decía Martín, al feriado del 25 de agosto, ya que la operativa tuvo descanso por ese día por ser feriado. De todas formas, y sin perjuicio de esto, solamente menos del 10% de los contenedores presentaban un atraso mayor a 3 días. Y como hemos mencionado en otras oportunidades, recolectar un contenedor cada 3 días se considera una recolección adecuada. Es decir, que si en el mapa se observan figuras de color amarillo o verde, el estado y la recolección sigue siendo efectivo. Muchas gracias, Micaela. Te Gracias esperamos la semana próxima. Así será. Bien. Y cambiamos de tema porque en estos días especialistas y organizaciones involucradas debaten sobre la reforma de los derechos de autor desde la mirada del interés público. La normativa vigente al momento es del año 1937 y por eso se busca adecuarla a lógicas actuales para que haya más seguridad jurídica, por ejemplo, en instituciones educativas y de investigación, así como en bibliotecas y también en archivos. Queremos traer la ley de derechos de autor a la era digital, con excepciones que tengan que ver con el interés público y, insisto, sin dañar los intereses de los autores. La mayoría de los actos que hoy se están pidiendo como excepciones están totalmente naturalizados y no se persiguen. Otros no. Tenemos ejemplos claros que plantearon recién los compañeros de biblioteca, la responsabilidad de las instituciones educativas de los materiales que circulan en plataformas virtuales. Nadie sabe que copiar 3 hojas de un libro, que hacer un repartido, que incluir imágenes en una presentación sin pedir autorización al fotógrafo y para usar en clase o para colocar en un aula virtual, esas imágenes están haciendo que ese acto sea ilegal. Lo que sucede es que sí, las instituciones educativas han tenido reclamos, pero eso no ha trascendido porque lo que sucede es que se da la autocensura, se dan de baja contenido continuamente. La actividad estuvo organizada por varias instituciones y por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Senado, ya que se enmarca en el 5º Plan de Gobierno Abierto. Hoy por hoy, cuando hablamos de educación y hablamos de cultura, si lo miramos desde una perspectiva de derechos, tenemos que poder garantizar el derecho al acceso a la educación y a la cultura. Y cuando lo miramos desde una perspectiva de ciencia y tecnología, estamos hablando de cómo utilizar la información para producir conocimiento y también estamos hablando de cómo nos atraviesan hoy todo lo que tiene que ver con la evolución tecnológica de los medios digitales. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional en Chile, donde la detención del líder mapuche Héctor Yaitul está generando problemas al gobierno de Gabriel Boric, que tuvo la renuncia de la ministra de Desarrollo, Jeanette Vega, a partir de lo que se ha denunciado como una comunicación que tuvo una asesora de la ministra con este líder una vez que llamó a la resistencia armada. Esto ha motivado, por supuesto, críticas de la oposición. De última hora, 5 legisladores chilenos han denunciado a la ministra por lo que entienden ese encubrimiento a las actividades que llevaba este líder, que es uno de los más radicales de los que se oponen al gobierno de Boric y están reclamando o reivindicando, mejor dicho, los derechos históricos del pueblo mapuche.
He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, porque quiero que sepan que como presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra, y por eso reitero, he aceptado su renuncia, dijo Gabriel Boric, asegurando que ante estos casos lo importante es dar señales claras de diálogo y no de violencia. Según un informe de la Policía de Investigaciones, la asesora del gabinete de Vega se comunicó telefónicamente a pedido de la propia ministra con el líder de la coordinadora Arauco Malleco para tener una conversación, pese a que el comunero llamó en la mañana de dicha jornada a una resistencia armada. La renuncia de la ministra se da en el marco de la detención de Héctor Yaitul en la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco, y que se enmarca en una investigación que surgió en 2020, cuando el gobierno de Piñera presentó una querella tras constatar que había participado en delitos de hurto de madera y usurpación, y que luego se amplió con el gobierno de Boric, cuando atentó contra la autoridad al llamar a una resistencia armada. Una vez que se conoció el informe sobre la comunicación telefónica, la oposición pidió la renuncia de la titular de Desarrollo e incluso planteó la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en su contra, al tiempo que sectores de la derecha chilena sostienen que el gobierno tiene vínculos evidentes con el narcoterrorismo y opinan que la renuncia de la ministra era indispensable, pero que es insuficiente. El presidente boliviano Luis Arce dijo que si hay un golpe de Estado en Bolivia deberán pasar sobre su cadáver y que la derecha está buscando desestabilizar y debilitar al pueblo boliviano. Esto en el marco de una marcha que se realizó en la jornada pasada por parte de organizaciones campesinas y también de la Central Obrera Boliviana en apoyo al gobierno de ese país, en la que también participó el líder del MAS, Evo Morales. La presencia también del vicepresidente David Choquehuanca dio lugar precisamente a estas afirmaciones, donde el gobierno boliviano volvió a reafirmar su decisión de seguir adelante con sus cambios sociales. La multitudinaria manifestación encabezada por Arce y el vicepresidente David Choquehuanca tuvo lugar en La Paz y fue por la reconstrucción económica y contra los intentos desestabilizadores, donde el mandatario manifestó: jamás vamos a permitir sobre nuestro cadáver un golpe de Estado, y añadió que la derecha siempre buscará excusas para debilitar y desgastar al gobierno con la complicidad de varios actores en la sociedad. Asimismo, en su intervención, criticó a la derecha y agregó que a ellos les inquieta que el pueblo esté en el gobierno, señalando que solo le interesa llenarse sus bolsillos y que el pueblo boliviano ha aprendido que la derecha solo tiene cantos de sirenas para ellos, no tiene realidades, no tiene un programa, no tiene un perfil de país que está construyendo porque no le interesa eso. Por su parte, Choquehuanca convocó a empresarios, militares, policías y otros a defender la democracia, la estabilidad económica y los recursos naturales, ya que dijo que nadie se salva solo y que todos se necesitan, enfatizando que es necesario volver a ser comunidad, vencer el egoísmo, el individualismo y el racismo, señaló en su intervención. La convocatoria fue impulsada por al menos 100 organizaciones, entre ellas la Central Obrera Boliviana, la principal del país, y el Pacto de Unidad, organización conformada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, entre otros. De Brasil, varias cosas. La primera de ellas es que ayer el expresidente Lula da Silva dio su primer reportaje importante a la cadena O Globo después de muchísimo tiempo, donde dijo que durante 5 años que estuvo en el gobierno fue masacrado por la oposición, entre otras consideraciones que realizó el líder del PT. El presidente Jair Bolsonaro ha salido también en las últimas horas al cruce de todas estas situaciones, diciendo, por ejemplo, que la persecución que hay contra los empresarios del grupo de WhatsApp, que pedían un golpe de Estado en caso de que ganara Lula, es una escalada contra la libertad, y dijo también, arrepintiéndose de otras afirmaciones, que va a participar finalmente en un debate con Lula. A todo esto, hoy se supo que la Procuraduría le pidió a la aplicación WhatsApp que suspenda las nuevas funciones hasta después de las elecciones para que no se presten precisamente a la difusión de noticias falsas. La aplicación de mensajería WhatsApp ha suspendido el lanzamiento de la herramienta Comunidades para crear grupos masivos en Brasil hasta después de las elecciones de octubre, decisión que se tomó a pedido de la Procuraduría General, que alertó por la difusión de contenido falso. La nueva funcionalidad de la empresa del grupo Meta permitirá reunir en comunidades a varios grupos y cada uno de ellos podrá tener más miembros, pasando de 256 a 512, y a su vez una misma persona podrá administrar varias comunidades con toda la
comunicación encriptada, lo que facilita la organización y permite crear una estructura para conversaciones entre grupos más grandes y complejos para que las personas puedan concentrarse en lo que más les interesa. A raíz de esto, la Procuraduría señaló que entre los motivos de preocupación está que los usuarios en el rol de administradores de estas comunidades podrán enviar mensajes a los miles de miembros de los grupos que congregan a la vez y dependiendo de cómo se utilice después de su implementación, podrían aumentar la capacidad de las personas para viralizar contenido falso o desinformación. En una entrevista reciente con la Agencia Regional de Noticias, el profesor y antropólogo brasileño David Nemer alertó que en los grupos de WhatsApp y Telegram bolsonaristas que investigó, ya hay muchos debates que están a favor de no aceptar el resultado electoral si el presidente Jair Bolsonaro fracasa en su intento de reelección. Su metodología de trabajo se basa en sumergirse en las decenas de comunidades bolsonaristas y analizar su comportamiento, ya que en el 2017, cuando comenzó este estudio, solo había 4 grupos, todos usando la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, aunque con el tiempo también terminó vigilando la tendencia en Telegram, donde Bolsonaro es el presidente con el mayor número de seguidores en el mundo. El gobierno salvadoreño anunció que ya son más de 50.000 los pandilleros apresados desde que comenzó el estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele en el mes de marzo. Como dato aleatorio, se cumplen 18 días en el mes de agosto sin crímenes en El Salvador, lo cual alienta al gobierno salvadoreño a seguir con esta medida que ha resultado muy polémica porque también hay denuncias de malos tratos y organizaciones de derechos humanos que se han puesto de punta con esta decisión del gobierno salvadoreño. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador informó este jueves que la cifra de presuntos pandilleros capturados en el marco del régimen de excepción ascendió a 50.851, al tiempo que la Policía Nacional Civil reportó que el país se lleva acumulados 18 días sin asesinatos en lo que va del mes de agosto. El presidente del país, Nayib Bukele, expresó su satisfacción publicando en sus redes sociales "Cero homicidios, guerra contra las pandillas y seguimos sacando más terroristas de nuestras comunidades, cantones y caseríos". La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos envió a una delegación de Bolivia, Argentina y Brasil para verificar la situación de los presos y constatar las condiciones de las personas privadas de libertad, considerando favorables los programas de reinserción de libertad para los presos en fase de confianza. Sin embargo, grupos de defensores de pandilleros encarcelados alegan que sufren maltratos y violación de sus derechos fundamentales, destacando que El Salvador registra un hacinamiento carcelario de un 247%, de acuerdo con un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Jesuita Universidad Centroamericana, divulgado a principios de agosto. La medida del presidente Nayib Bukele rige desde el 27 de marzo como una respuesta a la escalada de homicidios por parte de grupos criminales, aunque el régimen de excepción ha sido cuestionado por organizaciones salvadoreñas e internacionales. Hasta aquí nuestro primer bloque. Pero tenemos más después de la pausa. Recomendaciones y espectáculos en la columna de Juan Castel. Es cierto que ya está pronto, así que con mucha atención esperamos lo que recomienda tan cerquita del fin de semana. Y vengo con un libro en mis manos, siempre es una buena recomendación. Lectura más aún si parece que el fin de semana va a estar bastante lluvioso. Este libro, editado recientemente, se llama Todo esto es mentira. Es la biografía de Cacho de la Cruz, una de las personas más importantes, de los personajes más importantes de la televisión uruguaya, de la historia de la televisión uruguaya. Conductor, autor, un gran productor, comediante, músico, una vida llena de anécdotas, llena de historias y un libro que las recorre a través de la mirada de Raúl Doldán. Raúl Doldán estuvo días y días, horas y horas conversando, grabando charlas, entrevistas con Cacho de la Cruz y surge este libro que
hace un repaso enterito, de punta a punta, desde el nacimiento, incluso desde antes del nacimiento de Cacho de la Cruz en Argentina, hasta su retiro. Es bien interesante, por lo menos a mí me resultó muy interesante esa primera parte de la vida de Cacho de la Cruz hasta los 22 años y su vida en Argentina y cómo se fue formando la personalidad de ese artista, de ese buscavidas que todo aquello aprendido del otro lado del río lo termina volcando acá y transformándose en una de las personas más populares de este país. Todo esto es mentira, es un libro que propone una lectura ágil, es un libro de 250 páginas, se lee rápido, se le entra muy fácil, está dividido en capítulos relativamente cortos y es una buena recomendación para conocer un poco más de la vida de este hombre al que los que tenemos cierta edad lo conocemos y lo hemos visto durante décadas en la pantalla y en otros ámbitos también. Sale 650 pesos, está en todas las librerías. Pasamos al ballet ahora. El Ballet Nacional del Sodre está presentando un clásico, del ballet clásico justamente, del ballet ruso, como es Raimonda. Últimos días para poder disfrutar de este clásico. Se está presentando en el Auditorio Nacional Adela Reta, sábado, domingo y lunes. Estamos hablando de una historia ambientada en la Edad Media, una historia de amor y desamor, de una mujer que tiene que elegir, que es cortejada por dos hombres bien diferentes. Esta puesta en escena local tiene la coreografía de Luis Ortigosa y cuenta con la dirección de Estefan Lano, con la particularidad, además, de que va a ser la despedida de la primera bailarina del Sodre, Paula Penacchio. Sábado, 20 horas, domingo, 17 horas y lunes, última función, 20 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta, con precios bien variados, hay precios muy populares, van desde 90 pesos a 1.450 pesos. Cierro con música, una presencia muy especial la que ofrece el Teatro Solís en la jornada del domingo. Es Susana Baca. Me refiero a una de las grandes voces del Perú, una artista que tiene una trayectoria vasta, por más que el éxito, digamos, que la llegada al gran público la agarró ya a los 50 años, pero se trata de una cantante formidable, de una investigadora, una mujer que ha buceado en lo más profundo del folclore peruano y lo ha rescatado, lo ha puesto en canciones para que todos nosotros podamos disfrutarlo. Se trata, repito, de una gran exponente, sobre todo de la canción afroperuana. Susana Baca está presentando su último disco, Palabras Urgentes. Tiene 78 años, la voz intacta y está de gira. No para esta mujer que es increíble. Estuvo haciendo gira por Europa, estuvo en Argentina, en Chile. Se presenta por segunda vez en Montevideo el próximo domingo, como les decía, 20 horas en el Teatro Solís. Hay entradas disponibles, los precios van desde 800 a 1.500 pesos y yo me despido con un fragmento de Susana Baca y su banda, la que la acompañará el domingo acá en Montevideo, haciendo este Hasta la Raíz en vivo. Te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. La música nos trajo hasta el final. Sí, exacto. Y bueno, los dejamos ahora con Lado B, con nuestro compañero Wilmar Amaral, y repasamos, antes de irnos del todo, los datos del tiempo. Es cierto, a ver qué prevé Inumet para este fin de semana, que está bien cerquita, como ya lo habíamos hablado ayer y creo que hasta anteayer también. Mañana, sábado 27 de agosto, no será el mejor de los sábados, mínima 12, máxima 20, pero esa nube con ese rayo habla de tormentas y precipitaciones. Y el domingo 28 de agosto mejoran las condiciones del tiempo, pero baja muchísimo la temperatura, así que a abrigarse el domingo, 4 grados de mínima, 13 de máxima. Y siempre se puede bajar un poquito más, Sí. ¿sabes? ¿No? Yo creo que agosto nos está diciendo, pensaban que el invierno se había ido, bueno,
Aquí está, 2 grados de mínima para el lunes, comenzando la próxima semana laboral fuerte, digamos, 29 de agosto, aunque la máxima va a ser algo superior a la del domingo porque llegará a 15 grados. Eso sí, no se prevén lluvias para ese día. Y se nos va agosto, la semana que viene, así que bueno, ya esperamos, el mes de la primavera se viene. Es cierto, es un momento más lindo, creo que para una mayoría, aunque esto es siempre cuestión opinable. Estamos cerrando la semana, ¿eh? Sí, bueno, nada, buen fin de semana para todos. El lunes nos reencontramos a las 19 horas. Que pasen bien, gracias por estar. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es el peor evaluado por la ciudadanía según una encuesta. 7 de cada 10 personas responsabiliza al gobierno por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana. El pedido de captura internacional del narco uruguayo Sebastián Marcet, emitido por Paraguay, aporta elementos sobre la operativa ilícita del uruguayo en tierras guaraníes. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, solicitó el procesamiento de 3 militares por las torturas contra adolescentes y jóvenes en el batallón de 33 en 1975. Las víctimas tenían entre 13 y 25 años. Ministerio de Turismo recibió 230 denuncias por Transhotel y pedirá la clausura preventiva. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, aseguró que la comuna y las empresas hacen un gran esfuerzo por mantener el precio del boleto. ¿Cómo es la red hidrometeorológica y el sistema de tanques que hay en la ciudad de Montevideo? Hoy en la columna de ambiente. Personas usuarias cuestionan que no se puede utilizar red de Wi-Fi para ver los canales privados en la nueva plataforma de Antel y que deben consumirse datos móviles. Falleció el dibujante y caricaturista uruguayo Fermín Ontú, conocido como Ombú. Decretaron la prisión preventiva para el líder mapuche chileno detenido tras las protestas. Recomendaciones para el fin de semana. Un libro sobre Cacho de la Cruz, el ballet Raimonda en el Sodre y la presentación de Susana Baca en el Solís.